Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes en el segundo programa que tenemos el día de hoy. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. En este día, lunes 16 de agosto del año 2021, muy agradecidos con todos ustedes por estar aquí en este otro programa que tenemos en la plataforma 4B TV Diálogos. La verdad es que de nueva cuenta es para nosotros un placer recibir a dos estimados amigos, amigo de Cuatro Vientos, que ya Daniela Ramírez Cuevas, quien es directora de Tierra Colectiva Asociación Civil, poco a poco también se empieza a incorporar con nosotros acá en Cuatro Vientos de una manera más constante. Muchísimas gracias, Daniela, muy amable por estar de nueva cuenta con nosotros. Bienvenida al programa. Gracias a ustedes por siempre recibirnos acá. Y bueno, ¿qué decir de nuestro queridísimo amigo Roberto Bosch Romero, un activista social que ha integrado varios colectivos, ha fundado y participado en varios colectivos? Tenemos la fortuna los bajacalifornianos de tenerlo acá en nuestras tierras, en Ensenada en particular, desde hace ya pues algunos años ya que está con nosotros y ha estado dejando mucha huella en el área de la movilidad ciudadana, de la movilidad social. Y pues él también funda acá precisamente con el tema de la movilidad vial, la movilidad civil, de la movilidad urbana, una agrupación también de carácter colectivo, Asociación Civil, Ensenada en Movimiento. Bienvenido vos. Buenos días, Ensenada se mueve. Muchas gracias. Ya se mueve. Lo que a veces ya no se mueve es mi cerebro demasiado afectado por estas pantallas, pero muchísimas gracias a los dos. El tema de hoy, amigos y amigas, está muy, muy interesante. Fíjese que el lunes pasado estuvimos platicando con los dos y dejamos pendiente para el día de hoy un tema y nos da mucho gusto que cumplan su palabra y ahora los tenemos con el tema de este Instituto Estatal de Anticorrupción, amigos y amigas, que pues no se mueve en Baja California, obstáculo tras obstáculo, el gobernador incluso tratando de desaparecer lo que se avanzó en materia de anticorrupción, obviamente con sus asociados, con sus empleados ahí en el Poder Legislativo, que simple y sencillamente le han aprobado todo lo que les han mandado como iniciativas de ley, y ahora pues simple y sencillamente al gobernador del estado pues le entró hace ya algunos meses la idea de que todo el sistema anticorrupción de Baja California debe de desaparecer. Y precisamente Daniela y vos van a darnos detalles de esto que aquí les comentamos. Mi estimado vos, bienvenido. Me gustaría mucho que terminaras también de presentar a Daniela y que también nos hagas una introducción al tema del día de hoy. Sí, muy buenas gracias, Javier. Pues primeramente presentar a Daniela en el contexto que a lo mejor le define, ¿no? Pues Daniela, madre, bióloga, comprometida con el desarrollo comunitario y la participación ciudadana. Yo tengo el grata pues placer de haberla seguido en su activismo desde hace tiempo. Y pues actualmente directora de Tierra Colectiva, esta asociación civil, pues que aquí en lo local ha sido referente, ¿no? en varios aspectos. Entonces, y pues otra cosa que coincidimos es la pasión por los insectos, que una entomóloga y muy conocedora también. Cuando quieran se habla de insectos también aquí. Y pues bueno, yo voy a estar nomás brevemente aquí en la introducción porque por un compromiso personal voy a tenerme que desconectar, pero Daniela pues conoce muy bien este contexto de lo que es el sistema estatal anticorrupción. Como sabemos, desde hace ya varios años, pues se vienen buscando estructurar estos sistemas estatales anticorrupción, ¿no? Sin embargo, en muchos estados, otros más, otros menos, ha pasado por procesos que pues han politizado estos sistemas y pues los intereses de grupos políticos han pues mermado la capacidad o la gran aspiración de contar con estos sistemas que sean capaces de garantizar procesos más transparentes en cuanto a ir atacando ese gran problema que
pues definen muchas cosas a la administración pública mexicana, ¿no? La corrupción. Llegamos a tener un presidente que la quiso justificar, ¿no? Como si fuera una especie de aspecto cultural de México, como, bueno, hay que considerar la corrupción en la planeación institucional, ¿no? De gobierno, y pues no va por ahí, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, aquí en Baja California, en este gobierno, pues el sistema, aparentemente había condiciones para que por fin se empezara a implementar y pues empezó a sufrir de pues ataques políticos, ¿no? Desde pues el no reconocimiento de consejeros. O sea, recordemos que está considerado el Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal de Anticorrupción, en el cual pues muchos ciudadanos estaban esperanzados que este comité de participación pues pudiera lograr sus objetivos y lograr la estructuración de este sistema, ¿no? Sin embargo, a la luz de la distancia, hoy tenemos un comité ciudadana sin consejeros, muchos deslegitimados o que se vencieron sus tiempos y en un proceso pues de luchas internas aparentemente, y que pues se puede leer que pues son luchas que se han propiciado desde fuera para no permitir que este sistema se consolide, ¿no? Y logre irse consolidando, ¿no? Hay varios ciudadanos que han estado estructurando, buscando que se forme una red ciudadana más amplia, incluso que este comité de participación, que permita, pues más allá de caer en esta lucha frontal, digamos, política, si no sea un comité o un consejo o un sistema de anticorrupción que sea capaz de incidir en procesos más que en los actores políticos para que tengamos un círculo virtuoso, como le llaman, ¿no? Hacia un sistema anticorrupción que se enfoque más en los procesos, más allá de la tarea que deben fungir, pues, de perseguir a quienes efectúan la corrupción, ¿no? Entonces, pues Daniela, y a través de Tierra Colectiva se ha estado realizando reuniones con estos ciudadanos, con muchos que incluso ya tienen camino andado en comprender, en conocer estos sistemas anticorrupción, incluso a nivel nacional, con otros ejemplos. Tierra Colectiva acaba de organizar un foro donde invitó a miembros de otros comités de participación ciudadana a nivel nacional para intercambiar experiencias al respecto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería aportar como la introducción de eso, cómo está, y Daniel podrá dar más detalles de esto, y pues con eso inicio esta charla. Y adelante, Daniel. Antes, Daniela, permíteme entonces hacerte una pregunta, porque fíjate, me encontré esta fotografía que estábamos ahorita visualizando aquí en la pantalla. ¿Cómo fue qué fue lo que sucedió para que algo que se presentó por parte del sector empresarial como el sistema anticorrupción más avanzado en México, el de Baja California, terminara finalmente siendo denostado por el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdés, y que incluso pues sabemos que se han hecho intentonas por hacerlo desaparecer de manera formal y tratar de buscar que incluso las personas que estaban al frente de este sistema estatal anticorrupción pues quedaran totalmente fuera de todo juego, e incluso pues han sido también señalados con adjetivos muy altisonantes, ¿no? ¿Qué sucedió, Daniel, por favor? Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por generar este espacio, porque es un tema del que sí es muy importante hablar. Hemos estado viendo desde el 2017 para acá, 2018, luego que fue cuando se aprueba la ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, que en los medios de comunicación suele estar muy sesgada la postura acerca de que si está bien, si no está bien, quiénes son los que están haciendo las cosas bien y quiénes son los que están haciendo las cosas mal. Pero yo invitaría que nos apegáramos un poco a los hechos, a los hechos, no tanto
algunas percepciones. Lo que sí es que para la creación del sistema nacional se llevaron a cabo foros, se llevaron a cabo toda una movilización social y refiriéndonos a lo social como todos los sectores, ¿no? Sociedad civil organizada, la academia, la iniciativa privada, estuvieron participando para que la ley contemplara de la mejor manera, ¿no? El contrapeso social dentro de esto que es el sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción que lo que busca es que se puedan articular todas las acciones de gobierno, ¿no? Porque al final de cuentas es un ente de gobierno, que se articulen todo para que realmente se atienda la problemática. La problemática es compleja, ¿no? La corrupción es compleja, cultural. Vamos a decir, pues ya, lo solventamos con clases, ¿no? Pues no, es complejo y tiene múltiples aristas y tiene múltiples consecuencias. Y entonces, pues todo eso hay que atenderlo y las diferentes entidades de gobierno, pues aportan de alguna manera a la solución. Entonces, un sistema es la forma en cómo articulas a esos entes para que pues se atienda realmente el problema. Entonces, bueno, se generan esos espacios, la ley nacional se aprueba en julio del 2016 y a partir de eso está la indicación para que cada entidad federativa haga su propia ley de manera que refleje, ¿no? la ley nacional. Entonces, pues acá en Baja California se llevan a cabo también foros, muchos, o la mayoría, son promovidos por el sector empresarial o la iniciativa privada, como el caso de Coparmex, y lo que buscan pues es esto, ¿no? También lo mismo, o sea, trabajar una dinámica muy similar a lo que ocurre en lo nacional y de que se vea pues que el sistema surge a partir de la sociedad civil exigiendo pues que se atienda el problema de la corrupción. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no hay hay una mayor participación del sector empresarial, pero no tanto de sociedad civil organizada, ¿no? Muy poca de academia. Entonces, pues bueno, al final de cuentas se lleva el proceso legislativo para redactar en sí la ley, que digo, pues también siendo honesto, siendo sincera, era cuestión de hacer el copy-paste, porque ahí la ley lo indicaba. Tenía que ser un reflejo de lo nacional. Y lo que pasa acá es que se lleva a cabo una mesa específica, una mesa relatora de las sesiones estas de trabajo, y ven que hay oportunidades de mejora para la ley, sobre todo en cuanto a cómo se conforma el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, el Comité de Participación Ciudadana está establecido en la ley del Sistema Nacional, que son 5 personas, la integran 5 personas, que se designan a partir de una convocatoria con cierta cantidad de requisitos. Son requisitos que permitieran asegurar que las personas sean de los perfiles idóneos, que no tengan ninguna, ahora sí que algo que les vincule o alguna situación ahí que les impida trabajar de la mejor manera, ¿no? En el tema anticorrupción. Y bueno, pero lo que acá dicen en Baja California es que ¿por qué limitarnos a 5? Mejor hay que expandirlo, hay que abrirlo y que haya representatividad de todos los municipios. Y entonces establecen que haya 2 personas por municipio, aparte de esas 5 personas que están establecidas en la ley nacional. Entonces se generan consensos y se pasa así la propuesta de ley. Esa es la ley que al final se aprueba en el Congreso y se publica. Se publicó nuestra ley estatal, se publica en agosto del 2017. Y con otro par de detalles ahí diferentes, pero pues ese es uno de ellos. Entonces, ese es el contexto en el que se da, de que hay un proceso en el cual se abren mesas de trabajo y que se hace una invitación, entre comillas, a toda la sociedad a participar en la creación de esta ley. Es una ley que debe ser un reflejo de la ley nacional y se da esta propuesta. Esta propuesta podemos decir, ¿no? Desde ahorita que es algo que sí
sesga la forma en cómo pueda funcionar el Comité de Participación Ciudadana, hace que pueda ser más complejo, porque ahí tienes que tener a 2 personas de cada municipio, a 2 personas sin importar que sean de Mexicali, que sean de Rosarito, que sean de Tecate. Y también pues hay la estructura de que 5 son honoríficos, que no reciben pagos, que no tienen todos los requisitos como los marca la ley nacional, y la ley general, pues perdón, la ley del sistema nacional, yo me refiero a la ley general, y las 10 personas consejeras técnicas que tienen esos requisitos, pero que ya son 10. Entonces, eso es como se gesta. Y ahí podemos explicar porque fueron cubiertas en medios de comunicación como quienes fueron las impulsoras, ¿no? de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. Hay otras personas que también participaron que luego no salen en medios de comunicación. Entonces, pues podemos partir de ahí, ¿no? Desde un principio está sesgada la información, y también se habla de cómo esta innovación es algo que va a venir a beneficiar el sistema o a Baja California. Haciendo un corte a 3 años, vemos que de ninguna manera fue un beneficio. Entonces, pero antes de llegar al 2021, pues igual, Claro. digámosle como un poquito de historia. Así es, ajá. Oye, entonces, aquí la verdad quien finalmente sale perdiendo por todos lados es finalmente la ciudadanía, porque es algo que, como bien lo recuerdas, los sistemas anticorrupción se fueron generando como una especie de panacea para que los mexicanos tuviéramos finalmente la posibilidad de que se rindieran cuentas y que fueran investigadas primero y sancionadas las personas que fueran descubiertas realizando actos de corrupción. ¿Cuál crees tú que fue, Daniela, el problema más, que más incidió para que el tema del sistema anticorrupción en Baja California fracasara? ¿Está directamente vinculado a temas de carácter político? Y si es así, pues, pues qué pena, ¿no? Porque finalmente, te digo, esta herramienta de participación y de rendición de cuentas, participación ciudadana y rendición de cuentas, pues se queda en eso, y seguimos todavía en este momento preguntándonos qué hacer como ciudadanos para que finalmente quienes trabajan en la función pública sean llamados a cuentas por sus presuntos actos de corrupción. ¿Cuál crees que fue el principal problema para el fracaso? Yo haciendo, y que sí va a ser un juicio, y es un juicio personal, es un tema político. El que no contemos con un sistema que funcione, pero que sí haya cobrado, es un tema político. Y lo veíamos desde un principio cuando, digo, porque se habla de la voluntad política, ¿no? También lo comentábamos en la semana pasada, pero bueno, la voluntad política es algo que decimos que se necesitan tener los funcionarios públicos para que se hagan las cosas, cuando realmente no debiera de ser así. La voluntad política, en realidad, lo que queremos decir es que las personas que están laborando en los espacios de gobierno, del funcionariado, deben de estar ahí, deben de cumplir un trabajo, deben de cumplir lo que dice su reglamento, lo que diga la ley que crea el instituto, el sistema, el espacio en el que están. Pero no lo hacen tan así. Entonces debemos de apelar a la voluntad política. Es el del sistema de Baja California Sur, ahí una de las compañeras, Alma Lidia Cota, y es el que luego suele salir cuando buscamos el de Baja California, porque como no hay tanta información sobre el de Baja California, pero sí de Baja California Sur, pues así nos aparece. Pero sí es la voluntad política que luego, que no está, porque entonces cuando se aprueba en el Congreso y se publica la ley, previo a eso se tenían que hacer otras reformas a otras leyes para crear otras figuras. Pero ¿qué pasa? Entonces ya se publica nuestra ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y el siguiente paso es crear un comité de selección para que se puedan designar a las personas representantes, a las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Quedan estas 15.
¿no? Ya no es una bronca de 5 personas con perfiles idóneos, no, ya tenemos que tener a 15 personas. Entonces, ese es un problema ya, ¿no? Porque necesitas generar todo un aparato y es un aparato que también es honorífico, pues, ¿no? Tienes que tener a personas de cierto nivel, de cierto prestigio, que promuevan que generen este comité de selección, que generen una convocatoria y que generen todo un proceso. Entonces, para que todo eso pueda funcionar, pues tiene que haber esa voluntad de que funcione tu sistema. Y tiene que haber también debe de estar, el combate a la corrupción debe de ser parte de la agenda de gobierno. Entonces, preguntémonos si en aquel entonces, 2017, 2018, desde el 2016, si el combate a la corrupción realmente era parte de la agenda de gobierno. Voy a decir así nada más, pues, sin meterme a detalle, pues que no era parte de la agenda de gobierno. Era una responsabilidad que tenían porque se había publicado la ley del Sistema Nacional y entonces ya era una obligación, ¿no? del Estado de generar. Así como, bueno, digo, igual lo hubieran podido postergar, ¿verdad? Porque así lo han postergado muchas otras cosas que traen la obligación y que dejan que pasen los 90 días y que dejen que pasen los 6 meses, así, ¿no? Se van. Pero bueno, en este caso hubo cierta presión de ciertos grupos para que se generara. Y entonces el resto, ¿no? El resto del caminito que se tenía que lograr, pues no, es como a marcha forzada, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Una falta de voluntad política, una falta de que el tema sea parte de la agenda de gobierno. Y luego posterior a eso, es que hay que agarrar el ritmo también, es otra cosa. O sea, la manera en cómo está el sistema, tú tienes a tus personas que son integrantes, que son del funcionariado público. Entonces, pues bueno, esos se establecen, se designan por otros procesos. Pero específicamente de tu sistema tienes al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, que eso también tiene su propio proceso, y luego tienes a tus integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Las y los integrantes del Comité de Participación tienen temporalidades de 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces quiere decir que después de un año vas a tener una vacante. Después de 2 años vas a tener otra vacante y así te vas. Entonces hace que tenga que haber un ritmo para generar convocatorias, para hacer toda la metodología, para posteriormente designar a esas personas que van a cubrir esas vacantes. Todo eso nunca se dio en Baja California. Hasta el momento nunca se cubrió una vacante del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, y bueno, y a la par, ¿no? Viene 2018, 2019, que se interponen unas, no me sé bien el término, cuál es el término no me acuerdo si fueron, no son demandas, no son quejas, se interpone ahí un recurso que llega hasta la Suprema Corte de la Justicia de la Nación acerca de la ilegalidad de la ley estatal. En la Suprema Corte de la Justicia, de Justicia de la Nación emite el fallo donde dice que en efecto la ley estatal no cumple con lo que marca la ley general y que requiere de reformas. Y eso lo hace conocimiento en el 2020. Ahorita puedo sacar el dato bien. Entonces, pues, quiere decir que el Congreso, ¿no? nuestra legislatura en ese momento, tenía que atender esa situación para que pudiéramos entonces tener un sistema que no se hace, y no se hace, y no se hace. Y estamos en agosto, fue en junio, cuando el diputado Juan Molina, de la Comisión de Puntos Constitucionales, menciona que en efecto hay pendientes con el sistema anticorrupción, pero que no va a ocurrir nada en la legislatura que terminaba, que todo quedaba pendiente para la siguiente. Pero de aquí, o sea, ya habían pasado años, ¿no? O sea, había pasado por lo menos un año que habían tenido oportunidad para trabajar, porque no era como que, ay, es que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pues el tiempo lo habían tenido desde antes. Entonces, así, sin necesidad de conocer mayor contexto y también sin tener mayor contexto, porque no hay más información disponible, no hay información acerca o que haya un dictamen donde digan, se evaluó la resolución de la Suprema Corte y se definió que no es momento apropiado, no hay nada.
no hay rendición de cuentas de parte de nadie, y nadie, ¿no? De nadie, no hay un posicionamiento que sea apegado a algo real y a algo con evidencia que nos indique que existe una razón con fundamento para que no hubieran existido ya las reformas o tan siquiera una propuesta, una iniciativa de reforma. Lo que sabemos es que Juan Molina dice, esto queda para la siguiente legislatura, que en abril suspenden al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Anticorrupción, y que el 30 de junio sabemos, se nos hace de conocimiento al público en general, a la ciudadanía en general, que el secretario técnico fue cesado y que 5 consejeros y una consejera son suspendidos. Eso es lo que sabemos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿O por qué no se avanza? Pues es tema político y puede estar directamente ligado con una voluntad política y con una falta de que el tema sea parte de la agenda de gobierno. Entonces, aquí, Daniela, la verdad, la pregunta que cabe es inmediatamente qué nos hemos perdido los baja californianos por este manejo sucio, este manejo político de personalidades, incluso en el estilo de gobierno, Francisco Vega, Jaime Bonilla, y luego encontramos a estos actores en el Poder Legislativo como Molina, que se atreve a decir eso cuando todavía está en la 23 legislatura y ahora es presidente de la Cámara de Diputados en la 24 legislatura. La verdad es que ni siquiera nos podemos imaginar qué es lo que nos hemos perdido de tan bien o tan mal hecha que estaba esta ley, esta reforma. ¿Qué nos hemos perdido? Yo más que hablar como lo que nos pudiéramos haber perdido, porque eso no sabemos. Yo lo que sí veo y lo que sí puedo decir, que nos ganamos sin deberlas, sin temerlas, sin necesidad. Nos hemos ganado, y lo hablo a título personal, pero también desde el trabajo que venimos haciendo con la organización, con Tierra Colectiva, es una aparente lucha de poderes, ¿no? Nos hablan, nos dicen que unos tienen la culpa, que otros tienen la culpa, que unos están haciendo las cosas mal y que ellos lo están haciendo bien, pero no hay transparencia y no hay rendición de cuentas, mucho menos en este tema. Entonces, lo que nos ganamos es palabras vacías porque no vienen ligadas con algo. ¿Y qué nos ganamos también? Pues que tuviéramos un periodo de por lo menos dos ejercicios fiscales, donde el Sistema Estatal Anticorrupción cobró 14 millones de pesos, pero no vemos ningún resultado. Los resultados. O que haya una rendición de cuentas, porque uno puede ver, ¿no? Puede uno encontrar un informe del año, fue 2019, creo 2019, donde hablan que el presupuesto se va a dedicar a la construcción de la política estatal anticorrupción. Pero después de eso no hay nada, ¿no? Uno encuentra un plan de trabajo, ¿cómo se llama? El informe de resultados, le llaman, del Comité Coordinador del Sistema, 2019 y 2020, pero donde nos hablan de unas actividades que no llevan a un resultado. Entonces no podemos creer que esas acciones que hicieron costaron 14 millones de pesos y que al final no contamos con una política estatal anticorrupción. Claro. Ni en 2019 ni luego en el 2020. Y luego, ¿no? De repente sale Jorge Heras en su noticiario, en uno de sus noticiarios de Televisa, una noche, hace un mes y medio, y pregunta le pregunta a la gente si consideramos que ya nos merecemos una política estatal anticorrupción y que la promueva Bonilla. Decimos, pero pues no es como que nos las merezcamos, ni que le corresponda a Bonilla hacerla. Es una facultad del Sistema Estatal Anticorrupción, y para que la haga debe de pasar por el proceso, debe ser aprobada por el Comité Coordinador y de ahí se implementa.
y nuestro gobernador, nuestra próxima gobernadora, pueden tener en sus planes estatales de desarrollo el eje transversal de combate a la corrupción, como lo deben de tener y como lo han tenido, pero que sea efectivo. Pero lo que deben de hacer entonces de esa forma es coadyuvar a que se articulen las acciones. Claro. No decir, yo voy a tener esta otra forma de hacer las cosas y pues si quieren le entran, si no quieren no entran. Pues no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué nos hemos ganado sin...? Nada, absolutamente nada. De hecho, Daniela, tengo entendido que se designó a un magistrado anticorrupción en el Estado, ¿verdad? Que yo sepa, bueno, ahí no tengo bien el dato, porque, bueno, lo personal no me confundo con el fiscal y el magistrado, Sí. pero no está, Es no que está en bien hecho. realidad también el sistema crea una serie de herramientas y de cargos en donde, por ejemplo, no sabemos si funcionó finalmente el Instituto Estatal Anticorrupción y el Consejo, como tú dices, pues jamás se reúne. Y entonces, pues que sepamos, no existe ni siquiera presentado ante ese magistrado, pues un solo caso de elaborado, creado por el mismo sistema, ¿no? Ahora, no sabemos si ese sistema tenía o no tenía uñas para hacer vinculatoria a acciones de carácter de investigación penal, o los actos que se denunciaran como actos de corrupción o falta de rendición de cuentas. A ese nivel estamos. Así, hay muchísimo nivel de desconocimiento y no podemos decir que luego es nuestra culpa porque no leemos la ley o que no buscamos la información, sino pues al contrario, o sea, es parte del trabajo de las instituciones y en este caso del Sistema Estatal Anticorrupción de proveer de información, de difundir las acciones y de difundir lo que está haciendo, porque justo es parte de su trabajo. O sea, parte de su trabajo es el que uno se identifiquen, por ejemplo, las formas de llevar a cabo denuncias, ¿no? Y de que también se pueda promover, se deba de promover la protección a las personas denunciantes. Entonces, hay toda una serie, y eso lo dicen, es que eso es parte de la política estatal anticorrupción, y como todavía no lo hemos hecho, pues todavía no, pero pues ya tuvieron 3 años para trabajar en el diagnóstico, y a partir del diagnóstico Claro. se generan todas las acciones, y aparte también, no hay que confundir tampoco las cosas, porque la política estatal anticorrupción viene de una política nacional. Claro. Y entonces mucho se debe de basar en la política nacional, es en el diagnóstico, porque a partir de nuestro diagnóstico podemos identificar el tipo de población más vulnerables o más vulneradas con los hechos de corrupción, y podemos entonces, y también pues así ciertas estructuras, pues ciertas cosas distintas, ¿no? Que puede tener nuestro estado con respecto a lo nacional o a otros estados, y generar que vayan a resultar, ¿no? Que sí se puedan hacer, aparte que puedan atender, como la población migrante, por ejemplo, pues la población migrante puede ser una de las poblaciones que han sido más vulneradas por actos de corrupción. ¿Y qué tenemos para ayudarles? ¿Qué tenemos para proveerles? También, ¿no? Otro factor puede ser dentro de las mismas instituciones de gobierno, ¿quiénes están siendo más vulnerados por hechos de corrupción? Las personas de base o personas de confianza, ¿no? También eso es también eso hay que identificarlo, hay que nombrarlo y hay que generar las acciones que atiendan esas problemáticas en específico, que pueden darse en nuestro estado. Entonces, digo, es como parte del todo, ¿no? Claro. ¿Tienes alguna información de qué terminó aquel reclamo que se hizo por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, derivado de esta acción de inconstitucionalidad por la forma en cómo se presentó todas estas diversas formas de interpretar artículos y de que si estás haciendo tu trabajo o no lo estás haciendo? ¿Sabes en qué terminó esta acción de inconstitucionalidad? Que yo sepa, sigue ahí, digo, al menos, digo, si te refieres a esto último que sucedió con la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, donde es quien
quien al final de cuentas le solicita que rinda cuentas y la Secretaría Ejecutiva dice, no, a ti no te debo rendir cuentas. Ahí hay un proceso legal que se está llevando a cabo, hasta donde yo sé no ha concluido, y hasta donde yo preveo es que va para largo, y que tenga realmente como un fruto, un objetivo, lo dudo. Lo que sí es que también no hay información pública, no hay Así es. información que podamos tener y que Así podamos da. saber. La secretaria de la Universidad de la Función Pública rindió comunicación, vamos a decirlo así, a través de una de las transmisiones en vivo que hace el gobierno del estado, que también hay que mencionarlo, solamente lo hacen por Facebook, por la página, bueno, transmiten por todas las páginas de las instituciones de gobierno del estado, pero es solamente un medio, y ahí es donde se habla, ¿no? Hay también un boletín o sea, por escrito que genera la Secretaría de la Universidad de la Función Pública, lo comparte en su página web, y entonces esa es como una versión que tenemos. Otras versiones que tenemos son publicaciones en medios de comunicación donde hablan de esto, ¿no? De que si no tenía la certeza legal, por decirlo, yo no soy de leyes, entonces de repente se me confunden algunos términos, ¿no? Y no quiero menospreciar lo que se hace y el trabajo, sino que justo pues queda en duda pues cómo puede ser que en un medio de comunicación nos estén hablando de leyes, que si algo es correcto o algo no es, y no hay entonces un posicionamiento, una comunicación directa de alguna otra figura integrante del sistema estatal anticorrupción. Entonces, también es algo que hay que ver. No hay información, yo desconozco ahorita cuál es el estatus, ¿no? de esta parte. Lo que sí, pues es de que ya la persona, el secretario técnico, Luis Irineo, fue cesado y fue suspendido primero y cesado después por varias irregularidades que también luego se confunden en los medios de comunicación, luego dicen que son algunas cosas. Yo no he leído notas que relaten de manera puntual y basada en evidencia la cadena de hechos. La mayoría que yo he leído siguen una línea de comunicación muy sesgada, y pues eso también nos deja a nosotros, colegas de organizaciones que también trabajan anticorrupción en el resto del país, mencionan a Baja California como la telenovela. Y pues no es, no es como... Bueno, acabas de mencionar la participación de los ciudadanos, de los colectivos, de las organizaciones civiles, las asociaciones como la tuya. ¿Qué están trabajando? Y esa sería mi última pregunta. ¿En qué están enfocando su participación para que en el caso específico de Baja California, pues esto se destrabe y funcione? Porque, bueno, actos de corrupción se cometen día con día desde las instancias de la función pública, pero pues hay total impunidad y no se investiga, lo que es lo más grave, ¿no? No se sabe si finalmente algo que huele a un acto de corrupción, pues simple y sencillamente no entra a una dinámica de investigación para determinar si es o no es corrupción y finalmente sancionarla. Pues los corruptos van a seguir felices de la vida aquí en Baja California porque simple y sencillamente saben que pues está enormes controversias y bueno, finalmente los que salen beneficiados con ellas son ellos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo los colectivos? ¿Qué está haciendo la asociación civil acá en Baja California para corregir esto, Daniela? Todo muy importante ver, ¿no? Una cosa es la impunidad y otra cosa es la falta de investigación y otra cosa es también la prevención, que la prevención no es nada más pedirle a las personas que se porten bien, sino generar controles internos que puedan identificar pues sí, situaciones de riesgo, ¿no? O riesgos de corrupción. Y entonces pues que al final el funcionamiento de las instancias de gobierno pues sean pues
más lógicas, menos corrompibles, diríamos. ¿Qué estamos haciendo desde sociedad civil? Lo que nos corresponde, que es parte de generar presión social, pero una presión social fundamentada, una exigencia del apego al marco de la ley, que se trabaje en la legalidad. Específicamente en Baja California, actualmente estamos llevando a cabo un proyecto en el que buscamos generar un diagnóstico del CPC, un diagnóstico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. Este diagnóstico se hace complejo al no tener en sí un comité, no tener en sí algo con que pues, evaluarles. Entonces no buscamos evaluar, sino que buscamos identificar cuáles son las áreas, las áreas que impidieron un desarrollo adecuado y también cuáles son las ventanas de oportunidad y cuáles son definitivamente recomendaciones que necesitan ser tomadas en cuenta para que pues pueda prosperar nuestro sistema, porque lo que le debemos de apostar es que nuestro sistema funcione. Y muchas de estas recomendaciones también salen del trabajo que se ha hecho en otros estados, en otras entidades federativas y con el trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil en el país. Entonces, a eso es a lo que le estamos apostando, un diagnóstico. ¿Cómo hacemos este diagnóstico? Pues también involucrándonos entre diferentes personas, entre diferentes organizaciones. Justo ahí es un espacio en donde hemos coincidido con Ensenada Se Mueve, porque vemos pues que la participación ciudadana es importante sin importar si es un tema de movilidad o si es un tema específico de protección a denunciantes de actos de corrupción. Necesitamos que la ciudadanía participe, necesitamos que la ciudadanía esté informada y que pueda, pues ahora sí que ejercer su plena ciudadanía sin mayores problemas, ¿no? Entonces, a lo que sí invitaría sería acercarse, digo, sobre todo a la página de Facebook de Tierra Colectiva para unirse. Tenemos un grupo de análisis en el que estamos justamente generando un plan de trabajo, una hoja de ruta, ¿no? Una ruta crítica para trabajar para que avance el tema anticorrupción, con una agenda ciudadana anticorrupción. O sea, son básicamente como estos mínimos que debemos de tener para que, y bueno, y no por mínimos quiere decir que vayan a ser poquitas, ¿no? Poquitas cosas, y tampoco es un pliego petitorio, pero lo que sí es que hay cosas que sí o sí se deben de implementar para que las cosas funcionen y que podamos entonces, a partir de eso, seguir construyendo, seguir mejorando. Sí, claro. Y bueno, tuvimos, como comentaba vos, tuvimos este jueves pasado un webinar, está ahí en la página para que lo puedan consultar. Tuvimos experiencias y buenas prácticas de 4 entidades federativas, justamente en personas que son integrantes de los comités de participación ciudadana. Y este jueves tenemos una conferencia con el expresidente del Comité de Participación Social del Sistema de Jalisco. Entonces, ahí en Jalisco también se dieron cosas muy interesantes. La ley en sí de ese sistema es también algo de donde podemos tomar ejemplos y seguir algunas buenas prácticas. Y pues así vamos a continuar trabajando. También tenemos un webinar en abril que también vale la pena que lo revisen. Ahí participó también Roberto, Ensenada Se Mueve, donde hablábamos justo pues de cómo cuál es esto, es un tema complejo, pero a la vez no debe porque sea complejo, no debe de impedir o de limitar que queramos participar o que queramos estar enteradas, que queramos más información. Yo también invito a periodistas a que se acerquen también, que trabajemos de la mano para ver que la información sea lo más apegada no estoy poniendo en tela de juicio que tengan fuentes de información fidedignas de la información que publican. No, vamos viendo cómo podemos, en este tema en específico, que es un tema delicado, de qué manera podemos usar estos medios de comunicación para que la ciudadanía participe y participe para algo más, pues para algo más allá de estar solamente informada, claro, ¿no? Claro. Y pues así igual a la academia y a organizaciones de sociedad civil
La iniciativa privada, claro, siempre se buscará que haya participación inclusiva, ¿no? De todos los sectores. Pero lo que sí es que si estamos impulsando una agenda ciudadana anticorrupción, buscamos que no sea, digo, está bien, trabajemos con la voluntad política, pero que la voluntad política también atienda a las necesidades en los tiempos, ¿no? Si ahorita Claro. estamos hablando de que, ¿cuál sería el sentido de esperarnos, ¿no? Más tiempo para que existan las reformas requeridas en la ley? ¿Cuál sería el sentido de esperarnos a que haya otro informe, ¿no? Que nos puedan dar? Hay que trabajarlo. Y definitivamente, o sea, la experiencia a nivel nacional y en diferentes entidades es que cuando hay apertura para la ciudadanía, cuando hay espacios de co-creación con sociedad, y no nos referimos solamente a organizaciones de la sociedad civil, espacios de co-creación, las cosas se hacen de la mejor manera. Y sobre todo apelando pues a temas de transparencia, temas de acceso a la información y de rendición de cuentas. O sea, hay muchas formas de hacer esto, pero siempre hay que hacerlo de una forma transparente, de una forma donde lo que también nos lleve o le lleve al funcionariado público es la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Cuánto me estoy gastando para hacerlo así? Claro. Definitivamente es importantísimo que los ciudadanos retomemos, los ciudadanos en todas sus organizaciones, en todas sus expresiones, participen cada vez más de manera más activa en un tema en el que si dejamos que esto continúe en manos de los políticos, bueno, pues casos como los de enorme corrupción que se publicaron, infinidad de reportajes, cantidad de información de noticias de presuntos actos cometidos por funcionarios de la organización, por ejemplo, de Francisco Kiko Vega, pues van a seguir ahí impunes, ¿no? Y el asunto es que viene ahora un gobierno de Baja California que también ha sido señalado como también muy, muy corrupto, muy autoritario, pues también se quedan ahí esperando a que los políticos finalmente decidan con los ciudadanos si algo se debe de investigar o no se debe investigar y finalmente ser sancionado. Daniela, pues queremos agradecerte muchísimo que nos hayas sugerido este tema también. Definitivamente son de los temas importantes para la vida de nuestra comunidad. Adelante, esta es la participación de las... ¿Ok? Platícanos de esto, por favor. Este es el próximo jueves. La conferencia es la participación ciudadana en la construcción de los sistemas estatales anticorrupción, el caso Jalisco. Como objetivo tenemos el reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en la construcción y en la gestión de los sistemas locales anticorrupción, así como en los comités de participación social o ciudadana. En el caso de Jalisco, su comité está nombrado como Comité de Participación Social. Eso es lo mismo que nuestro Comité de Participación Ciudadana. Allá, igual que en el resto del país, son solamente 5 personas integrantes del comité. Hay muchas cosas que podemos aprender, hay muchas cosas que también que podemos recordar con esta participación en específico de Freddy Mariñez Navarro, de cómo fue nuestra participación aquí en Baja California en la construcción de este sistema estatal anticorrupción, y de cómo pues, podemos seguir participando. No es nada más, ay, vamos a hacer que se publique la ley y luego ya dejar que hagan su chamba. Pues, ¿no? Como decía, creo que en un principio, ¿no? La corrupción es un problema tan complejo, tiene tantas aristas, que no se trata de dejar que se arregle solo, que las instancias lo arreglen. Vamos participando desde nuestros espacios, con nuestras experiencias, con nuestro conocimiento, pero de una manera ordenada, de una manera propositiva, de una manera proactiva. Y pues les invitamos a que como parte de los trabajos de tierra colectiva se sumen a participar. No es aprovecharnos de las demás personas, al contrario, es solamente aprovechar este espacio para que de aquí podamos partir, para que de aquí podamos generar mejores condiciones y que tengamos un sistema anticorrupción eficaz y efectivo. Daniela, pues... Con perspectiva de género, con enfoque basado en derechos humanos. Aparte de incluirlo, claro, definitivamente. Así es. Daniela, pues muchísimas gracias por toda la información. Está muy, muy interesante y definitivamente es muy bueno que finalmente organizaciones de la sociedad civil estén participando en temas que son fundamentales para la impartición de justicia, la rendición de cuentas y la transparencia en México. Muchísimas gracias, Daniela.
Muchísimas gracias a ustedes, que están muy bien y nos esperamos ver pronto otra vez. Ándale, pues estamos al pendiente. Amigos y amigas, no se nos vayan, en un rato más tendremos una última, tercera y última entrevista también sobre temas que también tiene que ver con el tema acá de pues el día mundial del caminante, del peatón. Pasó desapercibido, pero vamos a tener una entrevista con Beatriz Watanabe y otros invitados también que conocen mucho sobre estos temas. Muchas gracias y hasta dentro de poco, hasta dentro de poco, amigos y amigas. Gracias, Daniela, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.